Hoy vamos a ver un tema que el Señor me viene hablando hace tiempo de esto, porque estamos incursionando en algo. El Espíritu Santo ha avivado la iglesia en el sentido de que a través de nuestros pastores se ha hecho ya evidente, público y notorio el tema de que estamos un poco quedados en ciertos aspectos de lo que son nuestros deberes como iglesia. Y el principal motivo de que estemos aquí en esta tierra, justificados por la sangre de Cristo, es que ese mensaje de salvación llegue a todos los perdidos, llegue a todas las ovejas del Señor, a todos aquellos que son de Dios y que a través de la predicación de la palabra Él va entregando a Cristo para que Cristo los salve. No se salvarán solos, si bien todos los que son de Cristo están predestinados para salvación, no se llega solo a la salvación sin el Evangelio. La palabra de Dios es quien a través de la obra del Espíritu Santo abre nuestros oídos y nuestros ojos para escuchar y para ver y para comprender lo que somos delante de Dios. Porque nuestro humanismo, nuestra humanidad, siempre piensa las cosas al revés. Nos creemos buenos, nos creemos meritorios y no merecemos absolutamente nada más que la muerte de parte de Dios. Pero Dios, dice la palabra, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque Cristo resucitó, hermanos, y hoy está a la diestra de Dios sentado intercediendo por cada uno de nosotros. Pero para llegar al estado en el que podamos ser, como decía nuestro pastor Nicolás, llamados hijos de Dios, hay un requisito importantísimo que no todos cumplen. No todos alcanzan. Ese requisito es el tema que vamos a ver hoy, que es el tema del arrepentimiento. En dos aspectos, como condición indispensable para la salvación y como primer fruto de la predicación del Evangelio en todos aquellos que creen. Esos dos aspectos tiene el arrepentimiento. La palabra de Dios se puede oír, puede ser escuchada, puede ser aceptada, pero puede no causar absolutamente nada en nosotros. Y también la palabra de Dios algunos la pueden escuchar y pueden, como en el discurso de Pedro, que está registrado en la Biblia en Hechos 2, compungirse de corazón. Y hacernos la pregunta entonces, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con este Cristo que murió en una cruz como esa? Y ahí comienza el proceso dentro nuestro, por obra pura y exclusiva del Espíritu Santo, del arrepentimiento. Vamos a leer la palabra de Dios, los invito a ir al Evangelio según Lucas, capítulo 13, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir la guía de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro buen Padre y Señor, nuestro Rey, que está sentado en su trono, que está reinando, porque tu reino ha sido inaugurado, Señor. Esperamos la consumación de ese reino para unirnos a ti eternamente. Y mientras tanto, mientras estamos en este peregrinar, en este mundo pecador, haciendo tu voluntad, que es predicar la salvación a través de Cristo y únicamente de Cristo y de su sangre derramada en favor de los pecadores, te pedimos que nos des el denuedo por llevar esa palabra a todos los perdidos. En lo personal te pido tu guía y tu dirección, oh Señor. Pido la sabiduría que viene de lo alto, para que mis palabras sean tus palabras y no palabras de hombre. Señor, tú eres Dios y solo hay un Dios vivo y verdadero, que eres tú. Tú te manifestaste a nosotros en la persona de Cristo, Señor, y anduviste por este mundo. Y desde el vientre hasta la tumba no has pecado. Por eso, después de muerto, has resucitado, Señor. Y esa justicia perfecta que el Padre te imputó es imputada a nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Esa redención ha sido aplicada a nuestras vidas, Señor, por eso estamos aquí como iglesia, como tu esposa amada, anhelando tu palabra preciosa, anhelando ese alimento espiritual no adulterado para crecer en esta salvación que nos diste, en esta santificación que nos diste. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por hacer la obra en nosotros. Ayúdanos en este tiempo a atesorar tu palabra y a ponerla por obras. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien. Voy a tomar este pasaje de Lucas 13, del 1 al 9, pero la predicación nosotros acostumbramos a que sea siempre expositiva, pero obligadamente, por el tipo de pasaje y por lo que viene diciendo la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, desde el capítulo anterior, el capítulo 12, necesariamente es temática, porque el Señor viene hablando de conversión, de la necesidad de conversión y de arrepentimiento. Y acá lo expresa muy claramente, en muy pocos versículos, dice 2 veces la misma frase: si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Hay dos motivos por los cuales esta exposición va a ser temática. El primero es que no hay ninguna otra referencia histórica acerca de aquellos que murieron y que su sangre fue mezclada con la sangre de sus sacrificios. Y la segunda es que al respecto de la Torre de Siloé tampoco hay registrado históricamente algún evento con los cuales nosotros podamos trabajar para hacer esta exposición, un exégesis de esta exposición y sacar alguna enseñanza. El primer evento solamente se especula y los comentarios de más peso, por decirlo así, refieren a que estos galileos aparentemente eran celotes o algún otro tipo de nacionalistas judíos a los cuales Pilato mandó matar cuando ellos iban a sacrificar al templo por temor a sus acciones. Las acciones ellos eran extremistas judíos que empleaban la violencia de cualquier tipo para llevar adelante el reino a la fuerza. Y con respecto a la Torre de Siloé no se tienen certezas, ya que no es un hecho histórico debidamente registrado.
Como referencia solo tenemos estos datos que nombra el Señor Jesucristo aquí. Que la torre cayó y mató a 18 personas. Una de las especulaciones dice que esta era una torre que formaba parte del muro de Jerusalén. En un tiempo estaba cerca del estanque del mismo nombre, del estanque de Siloé, y por alguna causa esta torre se vino abajo aplastando a 18 personas y matándolas. Hasta ahí nomás. Ahora, por estas dos razones yo me referiré en tres aspectos a la necesidad, a esta condición de la salvación que es el arrepentimiento. Primero, la necesidad de arrepentirnos. Segundo, los resultados de ese arrepentimiento. Y como tercer punto, ¿cómo es que se da el arrepentimiento? Conversión y arrepentimiento son dos términos que deben tenerse claro en cuanto a su significado. Nosotros, como discípulos del Señor, debemos tener claro. En estos tiempos que vivimos como iglesia, el Señor nos ha llevado a ver la necesidad de esparcir la preciosa semilla del Evangelio. El Espíritu nos dice que es tiempo de siembra, es tiempo de dar de gracia lo que recibimos de gracia para que Él se glorifique. Esa es la misión primera del Evangelio, la gloria de Dios. Por eso nos salva, para su gloria. No nos salva simplemente para que nosotros no vayamos al infierno, nos salva para su gloria, para su gloria. Es tiempo de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Por tanto, vemos que hay acerca del arrepentimiento estos tres aspectos de los que le hablaba y que debemos considerar. Primero, como condición indispensable para la salvación. Segundo, como debemos compungirnos ¿para qué? Para recibir el perdón de Dios por nuestro pecado. Ese es el sentido de la compunción, del arrepentimiento. Y también, como tercer punto, como primer fruto del Evangelio en los que creen. Primer punto, necesidad de arrepentirse como condición indispensable para la salvación. No hay salvación sin arrepentimiento. Las palabras de nuestro bendito Salvador no pueden ser más claras y contundentes. Dice Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dice el Señor, y en un corto párrafo lo repite 2 veces. Si no os arrepentís, todos pereceréis. Recordamos que al inicio de su ministerio, Juan el Bautista, esto está en Mateo 3, inicia con el mismo reclamo, la misma tónica, las mismas palabras. Arrepentíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Palabras textuales. Y dirigiéndose a los religiosos fariseos le decía amorosamente, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Repito porque es muy importante esto, haced bien frutos dignos de arrepentimiento, o sea, mostrad el arrepentimiento, cosa que no hicieron jamás. Porque es a lo que Cristo vino a esta tierra, hermanos, a inaugurar su reino. Desde su partida en gloria hasta el fin de los tiempos, que será cuando la totalidad de sus elegidos entren en la esfera de la salvación. Entonces Él, el Rey, volverá a consumar su reino que ya está inaugurado, a juzgar al mundo y a establecer cielos nuevos y tierra nueva, como fue anunciado por el profeta desde tiempos antiguos. Leemos a Isaías 65, 17 y 66, 22, que dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y el 66 dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y también cita Pedro
en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. De manera, amados hermanos, que el tema de la necesidad de arrepentimiento es algo urgente, primordial, central y sobresaliente en la predicación del Evangelio, porque es la llave que abre el acceso al perdón de Dios para el pecador que se convierte. No sé si alguien ha perdido alguna vez las llaves y quiso entrar a su casa. Es muy difícil, si no imposible. Entonces, la llave que abre el paso al perdón de Dios para el pecador arrepentido, precisamente es esto, el arrepentimiento. La conversión viene a través del arrepentimiento. En la muy conocida parábola del sembrador que relata Jesús en el Evangelio, según Mateo capítulo 13, dice que la semilla que cayó en buena tierra es la única que dio fruto a 100 por 1, a 60 y a 30 por 1. La única. De 4 tierras en las que el sembrador sembró, solamente en una dio fruto. La conversión verdadera se conoce por sus frutos. Por eso decía Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Vemos entonces que hasta comprobar el resultado de la siembra, cuando nosotros salimos a predicar el Evangelio, a sembrar, pueden pasar semanas, meses y aún años durante los cuales conviviremos con algunos realmente convertidos o tal vez con muchos convencidos, pero no verdaderamente convertidos a Cristo. Y es que el hecho de convertirse al Señor requiere de un elemento fundamental, sin el cual la profesión de fe no pasa de ser un simple acto emocional, pero sin fruto. La prueba está que con el tiempo muchas personas muestran de su verdadera condición, que es la misma de antes de haber escuchado el Evangelio, la total incredulidad. Y Hebreos 3:19 nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, o a causa de la incredulidad. No pudieron entrar ¿a dónde? A la salvación, no pudieron entrar a la casa de Dios para salvación. Esta condición indispensable para la condición es el arrepentimiento, pero arrepentimiento de corazón. Hay muchos tipos de arrepentimiento. Si vamos a Wayne Grudem, él define el término de conversión, vamos a hablar de conversión primero, de la siguiente manera. La conversión, dice Grudem, es nuestra respuesta voluntaria al llamado del Evangelio. Nuestra respuesta es voluntaria al llamado del Evangelio, mediante el cual nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, porque la luz del Evangelio ilumina y vemos lo que somos realmente delante de Dios. Y ponemos nuestra confianza únicamente en Cristo para nuestra salvación. Ya que sabemos qué es la conversión, entonces surge la otra pregunta: ¿qué entendemos por arrepentimiento? Y cito nuevamente a Grudem, que dice, el arrepentimiento es una tristeza sentida en el corazón, aquí, por causa del pecado, y una renuncia al pecado, las dos cosas, y un propósito sincero de dejarlo para caminar en obediencia a Cristo. O sea, yo me arrepiento, ¿cuándo? Cuando siento esa tristeza y me alejo del pecado. Si no, no hay arrepentimiento. Si yo no me alejo del pecado, no hay arrepentimiento. Si comprobamos las dos definiciones, arrepentimiento y conversión, que es de lo que habla nuestro Señor Jesucristo en Lucas 12 y 13, vemos que son completamente interdependientes una de la otra, porque una cosa no se da sin la otra. No se da la conversión sin arrepentimiento y no hay arrepentimiento que no traiga conversión. No podemos concebir esta conversión de no mediar el arrepentimiento, y ambas se dan simultáneamente,
como resultado del perdón de Dios para salvación en todo aquel que cree. Y es que no son pocos los que buscan a Cristo, no son pocos los que buscan a Cristo como una oportunidad para solucionar sus problemas. Hoy a la mañana temprano, porque yo me levanto, por lo menos me despierto temprano, me levanto, preparo unos mates, después vuelvo a la cama y miro alguna prédica a modo de devocional. Y bueno, las prédicas siempre hay que empezar por casa, lo preferentemente por casa. Y escuchaba a nuestro pastor Raúl en una prédica hace unos 5 años atrás. Yo no lo conocía todavía. Y él hablaba de un tema de, ¿eres un verdadero convertido o un falso convertido? Así era el título del mensaje. Y tiene muchos puntos en común con este mensaje que había preparado yo. Entonces lo escuchó con una atención especial. Mucha gente, muchas personas buscan métodos para llegar a la salvación, métodos para estar en paz con Dios, entre comillas. Una paz unilateral. Yo en paz con Dios, pero Dios conmigo no sé, ni me interesa. Y se va buscando un evangelio que se acomode a sus requerimientos, aunque sea aquel un evangelio errado o deliberadamente tendencioso, como el que se predica en estos días, el evangelio de la prosperidad, el evangelio del decisionismo, el evangelio emocional, el evangelio de shock. Hay pilas y pilas de evangelios que no son bíblicos, no tienen arraigados nada de lo que es el evangelio bíblico. Nada que hable del arrepentimiento, del volverse a Cristo en arrepentimiento. Buscan la solución de sus propios problemas. Juan 2, 23 al 25, el Evangelio según Juan, capítulo 2, 23 al 25, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No hay duda que el verdadero evangelio bíblico es de confrontación. ¿Confrontación con qué? Con el orgullo del hombre. El evangelio y el orgullo del hombre chocan, confrontan. Y esto es por el orgullo humano, nuestro propio orgullo. Yo personalmente he sido y tengo una gran cantidad de vestigios aún de orgullo en mi ser, lo confieso. Yo he resistido al evangelio durante mucho tiempo, hasta que Dios quiso, hasta que su gracia quiso. Porque uno puede resistir la gracia de Dios hasta cierto punto, pero cuando Dios dice te llama, ahí se terminó todo. Y gloria a Dios porque así fue en mi vida. Pero yo desde los 20 años que me predicaron el evangelio y me hablaban todos los días de la palabra de Dios porque estaba con un convertido a Cristo, que lamentablemente se dejaba llevar por mi locura, y yo como conocía algo de la Biblia le salía con cualquier tema y él se acoplaba a lo que yo le decía y trataba de explicarme cosas, menos de seguir predicándome el evangelio. Yo llegué a los 45 años inconverso. Y me rendí a Cristo a los 45 años. Pasaron 20 años que la gracia de Dios me sostuvo. Como le ha pasado tal vez a muchos de ustedes, tal vez no, pero a muchos le pudo haber pasado así. Pero mi orgullo era superlativo. Y el orgullo del hombre confronta esta buena noticia, que es lo que significa evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús y solamente en Cristo. Pero comienza con una mala noticia, y esta es que el pecador no convertido está ¿cómo? ¿En qué condición?
bajo la ira de Dios. El pecador no convertido está bajo la ira de Dios. Un Dios perfectamente santo, justo, omnisciente, todopoderoso y soberano. Es toda una cosa tremenda, tremenda, que está enfrentando el pecador que se niega a reconocer su pecado. Y ante ese Dios majestuoso tiene dos opciones únicamente: aceptar su condición arrepintiéndose o negarlo totalmente, como hacen muchos. Romanos 1:18 y Juan 3:36 habla de la consecuencia. El que no cree está bajo la condenación de Dios, bajo la ira de Dios. Y Pablo en Romanos 1:18 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad porque no hay justificación para la vida del hombre en pecado. Y la paga del pecado, dice Pablo en Romanos 6:23, es muerte. Así que en ningún caso conviene enfrentarse al Dios Todopoderoso, al Dios Santo. Pero aún así el hombre natural no cree. Y esto lo testifico yo. Aún el hombre natural no quiere creer y argumenta en contra de Dios negando su carácter. Algunos argumentando acerca de su gran amor, diciendo un Dios de amor no puede enviar a ninguna persona buena al infierno. Ahora yo le pregunto, ¿y dónde hay una persona buena? ¿Dónde hay una persona buena? El hombre piensa que negando a Dios, Dios no va a existir. El hombre piensa que negando el infierno no existe. Pero ambas cosas son una realidad que nos llegan, y digan lo que digan, no existe argumentos para el hombre, por más elaborado que sea, que anule la realidad y la consecuencia, sobre todo la consecuencia de su incredulidad, que encontramos expresada abundantemente en la Biblia, en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento. Podemos citar a Juan 3:18-19 que dice: el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y alguien cuando hace lo malo, ¿qué busca? La oscuridad. Busca que no lo vean, buscan hacer sus propias porquerías en lo oculto. Estas son palabras duras porque muestran sin tapujos que para el no creyente Dios es un enemigo formidable, terrible. Esa famosa y empalagosa frase, Dios te ama así como sos, porque Dios odia al pecado pero ama al pecador, es una famosa frase muy bonita, pero que no se encuentra en la Biblia. Ni siquiera conceptualmente, y algunos la atribuyen a Gandhi, un conocido humanista y pacifista hindú. De manera, amados hermanos, que el incrédulo está en una condición desesperante por el peligro que supone no saber el momento en que partirá a la eternidad. Yo sé por mí, no sé ustedes. Fíjense, cuando se bañan por ahí, si encuentran alguna fecha de caducidad, alguna fecha de vencimiento. Yo creo que ninguno la tenemos. Solo Dios conoce el día y la hora en que nosotros vamos a pasar a la eternidad. Por eso es urgente, por eso urge que el inconverso escuche las palabras de salvación. Y después que él ejerza su propia responsabilidad al responder, aceptando o rechazando. Pero nuestra misión es predicar el Evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, es imperativo que prediquemos sin cesar y nos enfrentemos al posible rechazo por el amor a sus almas. Porque no hay tiempo para ellos.
Cuando nos pese hacer la obra, pensemos que Dios mismo, se humilló haciéndose hombre, dejando su santa e inmaculada morada celestial para encarnarse y vivir en este mundo corrupto por el pecado para ofrecerse como pago por la ofrenda. Ofrenda a Dios y para morir en nuestro lugar. El Cordero perfecto, puro, sin mancha, murió en lugar nuestro. No nos puede pesar a nosotros salir a predicar el Evangelio. Si Dios estuvo dispuesto a hacer tamaño sacrificio, ¿qué argumento tenemos nosotros? ¿Qué argumento tienes tú, tengo yo, para no predicar la verdad? Contrariamente a lo que proclama el Evangelio Light, o basado en el malentendido amor universal de Dios, cuando uno de estos tipos de evangelio que nombré hace rato menciona Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo amó Dios de tal manera, para que todo aquel que en Él cree, cualquiera, venga y obtenga salvación, no se pierda. Y contrario al aparente alivio que produce una noticia de que Dios ama a todo el mundo, el pecador debe entender que Dios es un Dios santo y justo. Es un Dios santo y justo, y no puede ser una cosa sin la otra, y no puede ser justo sin ser santo, y no puede ser santo sin ser justo, y no puede ser justo si pasa por alto el pecado. Su justicia requiere el pago de la deuda por el pecado, y todos pecamos, según Romanos 3:23, y según el Salmo también, y estamos imposibilitados, totalmente imposibilitados de alcanzar la gloria de Dios por nuestros propios medios. Por lo tanto, lo primero que debe provocar el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, es tristeza por el pecado, arrepentimiento, porque alguien inocente tuvo que pagar nuestra deuda. Alguien inocente, no nosotros. Nosotros gozamos de los beneficios que ganó Cristo, pero no son nuestros, no son mérito nuestro. Y que la persona se compunja de corazón, compungirse es un profundo arrepentimiento ante la noticia de que ese justo debió sufrir la cruz y cargar con el pecado de cada uno, derramando su preciosa sangre como pago por la redención de las almas de aquellos que creen en Él. Eso debe entender el pecador. El justo derramó su sangre, murió pagando sus pecados, nuestros pecados, mis pecados. El compungirse de corazón es lo que ocurrió en Pentecostés por la predicación de Pedro, dice la palabra de Dios en Hechos 2:37, 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y reciban a Cristo en su corazón. Eso les dijo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. No hay ningún lugar en la Biblia que diga que yo tengo que recibir a Cristo en mi corazón. No existe eso, hermanos. Cristo es quien nos tiene que recibir a nosotros cuando venimos a Él arrepentidos, en fe, creyendo en que su obra es la única que nos puede salvar, que Él es el único camino, la única verdad, que la vida solamente está en Él. Segundo punto, lo que causa el arrepentimiento: tristeza según Dios. El amor a veces, como en este caso, tiene un lado que duele, pero no es más que producto del orgullo del hombre. El orgullo que mora en cada uno de nosotros. A nadie le gusta escuchar que no es una buena persona, según Dios. El estándar de Dios no es el estándar de los hombres. Dios no nos mide con la vara que nos medimos nosotros. Y debemos arrepentirnos según Dios de lo que somos, porque nuestra percepción es totalmente al revés.
Les dice Pablo a los Corintios, en 2 a los Corintios 7, 9, 10, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Al estudiar este tema debemos recordar que el arrepentimiento es un requisito tan esencial como la fe para que la persona llegue al nuevo nacimiento. De hecho, arrepentimiento y fe van juntos, se producen juntos y actúan juntos al escuchar el llamado de Dios a la salvación que viene por medio del Evangelio. Ahí se produce la fe que está bien especificado por Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Esa fe que nos da Dios es la que produce el arrepentimiento. Al creer, yo me arrepiento porque reconozco. Ya vimos que el arrepentimiento fue el primer mensaje en el ministerio de Juan el Bautista, en Mateo 3:2, el primer mensaje del ministerio del Señor Jesucristo, en Mateo 4:17, el primer mensaje del Espíritu Santo, como vimos en Hechos 8:2-38 a través de la predicación de Pedro, y también ocupó el lugar prominente en las enseñanzas de los apóstoles, de todos y cada uno de los apóstoles. Registra Lucas en Hechos 17, 30 y 31 la palabra de Pablo a los atenienses. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice Pablo, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? A que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La necesidad del arrepentimiento, hermanos, es porque un día, tal cual leímos hace un momento, el reino de Cristo será consumado en esta tierra y ya no habrá más tiempo para el arrepentimiento, ya no habrá más tiempo para lágrimas, ya no habrá ninguna excusa. No es que Cristo vendrá, arrebatará a su iglesia, estaremos 7 años con la posibilidad de arrepentirnos, eso no existe, eso no es bíblico. Es una mala interpretación de la profecía bíblica. Cristo cuando vuelva volverá a juzgar. Sí nos arrebatará para llevarnos con Él, para darnos nuestro cuerpo nuevo y unirnos a nuestras almas que estarán junto a Él. Y a los que estemos vivos en ese tiempo, como decía Pablo, nos transformará en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Para eso nos arrebatará, para hacer de nosotros de vuelta una persona, porque una persona tiene que tener un cuerpo, si no seríamos solamente espíritu. Pero Cristo nos arrebata y baja con nosotros y establece su juicio. Primero a nosotros, los creyentes, y luego a todas las naciones. Y allí vendrá cuando toda rodilla se doblará y proclamará a Jesucristo como Señor. Glorioso día ese. Al estudiar debemos recordar estos. Mateo 3:2, arrepentíos, decía Juan. Mateo 4:17, arrepentíos, decía el Señor Jesucristo. Y arrepentíos, decía Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Ese es un ítem que debe ir con el Evangelio, hermanos. Debe ir junto con la predicación del Evangelio. Dios manda. Hay dos formas de encarar, perdón Juan, yo me voy a inmiscuir un poco en tu métier, en tu ministerio. Hay dos formas de proclamar, de encarar la proclamación del Evangelio, con una visión teocéntrica o con una visión antropocéntrica. Yo empiezo hablando del hombre y su condición ante Dios, o empiezo a hablar de lo que es Dios, de quién es Dios y lo que Dios demanda del hombre. Hay dos posibilidades.
pero en todas, sea cual sea la que nosotros elijamos, todas nos van a llevar al mismo resultado, que es tratar de lograr el arrepentimiento en la persona, o por lo menos a tomar una decisión por sí o por no. Pablo decía que ahora me gozo porque habéis sido contrictados, pero esa constricción ha sido, ese arrepentimiento ha venido, esa amargura en el corazón ha venido para salvación. Eso es lo que debemos buscar. Después de que Pablo dice estas palabras que Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan, algunos creyeron y otros no. Registra la historia esto. Tal como le decía al principio con la parábola del sembrador, así pasa de continuo cada vez que predicamos el Evangelio. Muchos son los que niegan, muchos son los que se excusan y muy pocos son los que se arrepienten. ¿Qué implica el arrepentimiento? El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad. El arrepentimiento verdadero es un cambio de voluntad, de sentimientos, de actitud hacia el pecado y de la justicia de Dios, y es, en definitiva, un cambio de corazón, porque es la única forma en que puede ser posible. De hecho, la palabra griega para arrepentimiento es metanoeo. Metanoeo. Pensar diferente, dice Strong. Reconsiderar, moralmente, sentir compunción, arrepentirse. Tercer punto, ¿cómo se da el arrepentimiento? ¿Qué frutos produce el Evangelio? Primeramente, para ser coherente con la doctrina bíblica de la gracia que nosotros aprendemos y enseñamos, y después vamos a volver a ver en profundidad cuando comience yo con el tema del discipulado, donde vamos a ver nuestra declaración de fe, la declaración de fe de Bautista de Londres de 1689, hay algo que debemos comprender para saber por qué algunos sí y otros no. Si todos escuchan lo mismo. El Señor en Juan 10, 25, 28, con respecto a los que muchos escucharán la palabra del Evangelio y no creerán, y otros sí, dice, Jesús les respondió a los fariseos que lo enfrentaban, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es para que nosotros lo tengamos claro, hermanos. No es para decírselo a la persona. No es para decírselo porque, ¿cómo les puedo explicar? Nosotros, si tenemos que tomarnos la temperatura para saber si tenemos fiebre o no, ¿qué usamos? Un termómetro. Si tenemos que tomarnos la presión arterial, un esfingomanómetro o tensiómetro se llama también, esfingomanómetro o tensiómetro. Si tenemos que pesarnos para saber si estamos excedidos de peso, usamos una balanza. Pero para saber si una persona está arrepentida no se inventó todavía el arrepintómetro. Así que nosotros no somos quien para juzgar a nadie, ni para ir con una idea premeditada de qué va a pasar con esa persona, o si esa persona expresa una condición que puede ser de arrepentimiento, nosotros digamos, ¿estará o no estará? ¿Será? ¿No será? Eso no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde sembrar. Y el crecimiento, dice la palabra de Dios, ¿quién lo da? Dios. Amén. ¿Qué produce el arrepentimiento? ¿Qué frutos produce el Evangelio? Primero, hay convicción. Una convicción genuina es el primer paso del arrepentimiento. Antes del arrepentimiento viene la convicción. Al escuchar el mensaje de Dios para nosotros, la convicción de que hemos hecho lo malo crece en nosotros.
Esto fue lo que le sucedió a aquella gran multitud el día de Pentecostés con Pedro, en Hechos 2, y también al carcelero de Filipos en Hechos 16. La conciencia y el Espíritu Santo. La conciencia en Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley, dice Pablo, escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. El Espíritu Santo, dice Juan en 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se refiere? Al Espíritu Santo. Por la palabra de Dios, estos dos traen convicción de pecado. Segundo, hay tristeza según Dios. Cuando se escucha el Evangelio hay tristeza según Dios, según a los Corintios 7:10, y no es necesario ser un inconverso para sentir esta tristeza según Dios cuando escuchamos el Evangelio, porque aún nosotros convertidos nos damos cuenta muchas veces de los pecados que cometemos y que no son, como decía David, líbrame de lo que me son ocultos, de lo que no me doy cuenta. El Evangelio hace eso en nosotros, los convertidos, darnos cuenta de nuestra condición, que siempre de pecado, siempre de pecado. Acá debemos señalar que la tristeza según Dios, que no toda tristeza es tristeza según Dios. Muchas veces los que son culpables de algún crimen lloran y se lamentan como si se les partiera el corazón, pero es porque tienen que afrontar las consecuencias de su pecado, no porque hayan ofendido a Dios. Entonces, sigue en la misma condición de impiedad que antes. Él se arrepiente, sí, pero por lo que le pasa a él, por las consecuencias. Judas Iscariote estaba tan triste que se ahorcó, pero no se arrepintió ni volvió a Cristo para ser perdonado. Pablo, como vimos recién, habla de la tristeza según Dios y la tristeza del mundo. La primera produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, dice Pablo, pero la segunda tristeza produce muerte, porque es una tristeza mía, egoísta. No porque fue descubierto en su pecado, el hombre se arrepiente, sino porque ha ofendido a Dios. A veces nos arrepentimos porque somos descubiertos en nuestro pecado, eso es una cosa. Pero el arrepentimiento es el que nos lleva a enfrentarnos con Dios y decirle, sí, Señor, he pecado. Eso es confesar. Y precisamente el tercer punto es, hay confesión. Pero antes quería decir que la provisión de Dios por el pecado del hombre fue algo demasiado caro y valioso. Y todos sabemos que se trata de la vida de su propio Hijo, santo y puro, inocente y sin mancha, sin pecado, muriendo en sustitución, pagando Él allí la deuda por nosotros para liberarnos del pecado y satisfacer la justicia de Dios, algo que prevalece siempre y por el cual nosotros debemos arrepentirnos, es porque la justicia de Dios será una sentencia que se va a cumplir. Dios no se va a quedar sin satisfacer su justicia. Entonces, al que no conoció pecado, dice la palabra de Dios en 2 a los Corintios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, no en nosotros, en Él. La confesión es una sensación de dolor, de vergüenza y humillación que acompaña al verdadero arrepentimiento. Pero esto no impide que el pecador confiese sus pecados. De hecho, lo empuja a confesar sus pecados. Más bien, el que está verdaderamente arrepentido quiere confesar sus pecados y no solo eso, sino alejarse de ellos, como dice Proverbios 28:13. Por lo general, cuanto menos deseo sienta la persona de confesar sus pecados, más lejos está del arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios,
es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuarto punto, se deja el pecado. Cuarto fruto que produce. Hay dos personajes del Antiguo Testamento, Balaam y Saúl. Ellos confesaron sus pecados, pero siguieron en los mismos, tal como si no hubieran hecho nada. David, en cambio, el hijo pródigo y otros también hicieron la misma confesión, pero ellos se volvieron de sus pecados al camino de la justicia de Dios. Una pequeña diferencia. Los que realmente se arrepienten de corazón no solamente confiesan sus pecados, sino que también los dejan. Dice Pablo, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Quinto punto que produce, quinto fruto, hay restitución. ¿Acaso es posible estar verdaderamente arrepentido por algún pecado sin querer hacer restitución? La respuesta es no. Si yo entro a la casa de alguien y descuidadamente tiro un jarrón y lo rompo, quiero hacer restitución si estoy realmente arrepentido, se lo quiero pagar de alguna manera, ¿o no? Bien, eso lleva al arrepentimiento, restitución. La restitución acompaña al verdadero arrepentimiento y quiere decir que queremos enmendar nuestras malas acciones para con los hombres. Zaqueo es un ejemplo. Tuvo la actitud correcta cuando dijo, si en algo he defraudado a alguno, se le devuelvo como cuadruplicado por la ley del Antiguo Testamento que lo obligaba a eso, Lucas 19:8. Y ante esta actitud de Zaqueo, el Señor afirmó que hoy ha venido la salvación a esta casa, en el versículo siguiente. Entonces, hay restitución cuando alguien se arrepiente, hay una necesidad, un deseo de restituir. La ofensa al hermano, cualquier cosa que sea restituir algo que quedamos en deuda por el pecado. Sexto fruto, hay un cambio de corazón por el nuevo nacimiento. Un hombre puede cambiar algunas cosas en su vida. Abandonar sus malos hábitos, todavía ser un pecador sin justificación. Puede abandonar sus malos hábitos, todos sus malos hábitos pecaminosos y aún estar sin justificación. Incluso él puede sentirse muy triste por lo que ha hecho, muy triste. Pero la Biblia dice que la tristeza del mundo produce muerte. Quizás él también haya restitución de su vida y una vida buena, entre comillas. Pero su propia justicia para Dios es un trapo de inmundicia. Así lo dice Isaías 64:6. Es decir, que todo esto lo practican ¿quiénes? Los legalistas. Los legalistas practican esto. Como Nicodemo, por ejemplo, cuando leemos en Juan 3 que el Señor le dice a Nicodemo que para entrar al reino de Dios le es necesario ¿qué? Nacer de nuevo. Aunque todas las cosas ya mencionadas son elementos esenciales del arrepentimiento, es necesario tener un cambio de corazón para que la persona experimente un arrepentimiento verdadero. Cada vez que alguien se arrepiente verdaderamente va a experimentar ese cambio de voluntad, un cambio de sentimientos acompañado por un cambio de actitud hacia el pecado. En verdad es un cambio de corazón, en verdad esto tiene que ser un fruto, el arrepentimiento tiene que dar fruto, se tiene que mostrar, se tiene que ver. En el mismo contexto de Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo que debe nacer del agua y del Espíritu, haciendo alusión a la profecía de Ezequiel 36 que dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, habla de la palabra de Dios, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
¿Por qué? Porque el hombre natural quiere hacer su voluntad, no la voluntad de Dios. Por eso debe ser regenerado, totalmente cambiado, totalmente renovado. Lo que no es el arrepentimiento verdadero, no es solamente un cambio de mentalidad. Cuidado con esto, porque muchos piensan, yo cambio mi manera de pensar y ya está, ya me arrepentí. Un bebedor que deja su vicio solamente porque está perjudicando su salud, continúa siendo un pecador impenitente. Ha dejado su vicio, se porta bien, pero es un pecador impenitente todavía. Y lo es porque dejó su vicio por motivos personales y no porque se sintió afligido por ofender a Dios. Él dejará de ser un pecador bajo condenación solo si siente tristeza por su pecado y se arrepiente de corazón. ¿Por qué? Por haber ofendido a Dios, un Dios santo. Salmo 51:4 decía David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esta verdad se aplica a cualquier pecado, aún esos pecados tolerables que siempre les hablo yo cuando tengo oportunidad, esos pecados que tenemos guardaditos, que atesoramos. La pregunta más importante no es ¿ha cambiado usted de mentalidad?, sino ¿por qué ha cambiado usted de mentalidad, de forma de pensar? Esa es la pregunta. Segundo, no es solamente estar triste por los pecados que han sido cometidos, tampoco. Judas y Pedro, ambos se sintieron tristes por lo que habían hecho, pero solo Pedro volvió al Señor para ser restaurado y recibir su perdón. La única tristeza por el pecado que pertenece al arrepentimiento verdadero es el que trae al pecador arrepentido ante Dios, con toda la vergüenza que produce el pecado al estar ante un Dios santo. Igual, el pecador penitente, el pecador que ha sido compungido por su pecado, viene a Dios en arrepentimiento para confesar. Deja sus pecados y quiere enmendar sus malas acciones. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Tercero, no es hacerse miembro de una iglesia. Esto también lo mencionaba nuestro pastor en esa prédica que les decía de hace 5 años. Algunos se afilian a una iglesia para poder seguir más fácil en el pecado sin ser marcado, sin ser señalado por los demás, juzgado por la gente. Afiliarse a una iglesia es bueno, ser miembro de una iglesia es bueno, sin duda, pero si el candidato es justo ante Dios, si no, no sirve de nada, no es un sustituto del arrepentimiento. Cuarto, no es solamente confesar el pecado, estamos cada vez más complicados, ¿no? Miles de personas como Balaam y Saúl y Judas Iscariote han confesado, yo he pecado, han dicho cada uno de ellos, yo he pecado, y han seguido pecando como antes. No hay virtud alguna en confesar los pecados, a menos que la confesión sea impulsada por la tristeza que es según Dios. Segunda a los Corintios 7:10. Debe haber una lucha continua entre nuestra carne y nuestro espíritu, y debemos apartarnos del pecado, dejarlo para obtener bendición. Proverbios 28:13. Es confesar los pecados y apartarse, confesar los pecados y dejarlos. Debemos ser sabios y no insensatos. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. Es lo que hablábamos hoy primero, lo que les decía. Ese que está confiado en ese Dios perdonador, ese Dios que todo lo pasa por alto, que no hay problema, seguí, dale nomás, que no pasa nada. Quinto, no es meramente reformarse. Un hombre puede dejar, dijimos ya, sus malos hábitos, pero todavía atesorarlos en su corazón. A eso me refería con los pecados, estos pecados que uno atesora en su corazón. Por eso la Biblia afirma que debemos nacer de nuevo, porque el pecador está imposibilitado de buscar a Dios
No puede obedecerle por su naturaleza totalmente corrompida por el pecado. Necesita ser transformado en una nueva criatura. Dios creó al hombre y a la mujer, los creó perfectos. Perfecto. Y Él le transmitió sus caracteres que eran transmisibles de Dios al hombre, que eran comunicables de Dios al hombre. Pero el hombre tiró todo eso, lo despreció por obedecer a las palabras del maligno y echó todo por tierra. El hombre quedó deformado, totalmente deformado en su conciencia, en su ser, y ya ese hombre creado a semejanza de Dios dejó de tener semejanza con Dios para transformarse en alguien semejante al Satanás, al diablo. Ya la semejanza con Dios se perdió casi totalmente. La corrupción sí hizo una tarea radicalmente y totalmente de corrupción en cada una de las personas que nacieron después de Adán, en todas y cada una, hasta el día que nacimos cada uno de nosotros, y así seguirá hasta el día que Cristo venga. Cosas que nos impulsan a arrepentirnos. ¿Qué cosas nos impulsan a arrepentirnos? Primero, la bondad de Dios. En primer lugar, el arrepentimiento es un don de Dios, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, en 2 Timoteo 2, 25 y 26. En el plan de Dios para la salvación, el arrepentimiento es la parte que corresponde a la responsabilidad humana. Sin embargo, nadie puede demandar ningún mérito para sí por haberse arrepentido, nadie. Porque es la bondad de Dios la que nos guía al arrepentimiento, según Romanos 2, 4. Fue por la bondad de Dios que Cristo vino como Salvador para hacerse hombre. Vino al mundo y escribió nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Fue por su bondad, solamente por eso. Fue la bondad de Dios la que preservó nuestras vidas hasta que por la gracia de Dios, como les decía yo, desde los 20 a los 45 años, Dios me preservó. Hasta que entregamos nuestros corazones a Él y hasta que aquellos que sean llamados para salvación y regenerados por el poder de Dios vengan a Dios en arrepentimiento y fe. Pero nosotros, dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos separó desde el principio, nos santificó. Estos son míos, dijo, y de a poco lo iba entregando a Cristo y Cristo los tomaba y los salvaba. Amén, gloria a Dios por esto, porque esto es una obra impresionante, que nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Segundo, ¿qué nos impulsa a arrepentirnos? El oír la verdad. El oír la verdad. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por otra cosa. Romanos 10, 17. ¿Cómo puede un hombre arrepentirse del pecado sin antes saber que es un pecador? Y lo que esto significa, ¿no? La predicación de la palabra de Dios en su plenitud es una obra fundamental para traer a los pecadores al arrepentimiento. Fue Natán quien le trajo a David el mensaje, ¿se acuerdan? Tú eres aquel hombre, tú eres aquel hombre. Segundo de Samuel 12:7. Antes que David se arrepintiera, fue Natán. David había pasado un largo tiempo sin confesar su pecado, su gran pecado, su serie de pecados a Dios. Hasta que Dios lo envió a Natán para que él se reconviniera, él tomara conciencia de lo que había hecho. Tú eres aquel hombre, le dijo Natán, porque escucharon, se arrepintieron. Jonás predicó y Nínive se arrepintió, porque escucharon, se arrepintieron. En el día de Pentecostés, 3.000 personas fueron convertidos como resultado de la predicación de Pedro.
porque escucharon, se arrepintieron. Necesita el inconverso escuchar la palabra de salvación. Necesita. Tercero, el poder convincente del Espíritu Santo lo lleva a arrepentirse. Una de las misiones principales del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, según Juan 16:8. El sentimiento de tristeza y el peso en el corazón del pecador ante el mensaje del Evangelio es la obra pura y exclusiva del Espíritu Santo, convenciendo en su corazón y en su conciencia de pecado al hombre. El hombre por sí solo no tiene conciencia del pecado. Y acá llegamos al cuarto punto, un conocimiento del pecado. Yo no conocía lo que era pecado. Yo pensaba, en lo personal les digo, yo pensaba en un momento, esos momentos que Dios te toca y te dice, mirá que yo estoy aquí, mirá que yo te estoy esperando. Seguía negando y decía, no, Dios me hizo a mí para que yo haga de mi vida lo que quiera, para que disfrute la vida. Eso es lo que pensaba. Entonces seguía disfrutando de la vida, pero en mi pecado. Y cada vez me hundía más en el barro. Y me gustaba. Y me gustaba. Y así estaba yo. Y Dios me tocaba. Me decía, mirá que yo estoy aquí. Entonces yo seguía negando a Dios y seguía negando la justicia de Dios para seguir haciendo lo que a mí me gustaba, que era pecado y más pecado. Entonces es necesario un conocimiento del pecado. Yo no sabía que eso era pecado y que eso desagradaba a Dios y las consecuencias que tenía el pecado no tenía ni idea. No puede haber arrepentimiento por el pecado hasta que el pecador esté consciente de su desastrosa situación y condición delante de Dios. Como resultado de la obra del Espíritu Santo, todo ser humano siente un vacío. Lo primero que siente alguien cuando Dios lo toca, cuando Dios lo está llamando, un gran vacío. Ese vacío tiene ni más ni menos que el tamaño de Dios. Nada aparte de Dios puede llenar el vacío del pecador, nada. Ninguna satisfacción que busque el hombre en su carne puede llenar el vacío que Dios le provoca a través de la obra del Espíritu Santo en su vida, convenciéndolo de que es un pecador. El hombre natural no puede discernir, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, dice 1 Corintios 2:14. El hombre natural no conoce nada del Espíritu de Dios, nada, absolutamente nada. No puede discernir nada espiritualmente, ¿por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. La condición del hombre es biológicamente vivo, muy vivo, pero espiritualmente muerto, bien muerto, bien muerto. Dios es espíritu y todo lo referente al espíritu de la salvación también. Entonces un problema, hermano, estar espiritualmente muerto. Un gran problema. Es por eso que el inconverso no puede atesorar nada que tenga que ver con el Dios vivo y verdadero. Uno atesora lo que le es familiar, lo que le gusta, lo que puede ver, lo que puede tocar, lo que puede escuchar. Eso lo atesora porque son cosas de la carne. Pero espiritualmente no puede atesorar nada que provenga de Dios porque Dios es espíritu. Y el hombre natural no quiere saber nada con Dios, no le quiere conocer, ni le quiere obedecer, menos someterse a su verdad, a su juicio, a sus mandatos. Quinto, produce aborrecimiento del pecado. Una persona que no se aparta del pecado es porque le sigue gustando el pecado. Y no hay manera de que esto cambie sin un cambio de naturaleza. El lobo y la paloma. El lobo va a seguir comiendo carne siempre, por más que lo quiera alimentar a maíz, el lobo se va a morir de hambre porque no le gusta el maíz. No es su naturaleza, la paloma sí. La paloma no va a ir a comer la carne, va a ir a comer maíz. Esa es la analogía con nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado no quiere saber nada con Dios.
entonces debemos venir y nacer de nuevo, y nosotros no podemos ir y nacer de nuevo. ¿Quién pidió nacer? ¿De alguno de ustedes pidió nacer? Que levante la mano. Dios ha hecho que cada uno de nosotros naciéramos y nos desarrolláramos en el vientre de nuestra madre, pero ya el concebirnos ha sido en pecado. Y el parirnos, el darnos a luz ha sido en pecado. Y nuestra vida ha comenzado en pecado, por más amoroso que fuéramos, porque yo lo veo a mi nieto nuevo y es una cosa preciosa, pero es un pecador. Es un pecador que necesita del Evangelio, necesita la salvación. Necesita de unos padres que lo críen, que se responsabilicen como padres de enseñarle las cosas de Dios. Que le canten los coritos, como hace mi esposa con los nietos. Le vive cantando, me los aprendí yo todos. Le vive cantando los coritos. Cristo me ama, Cristo me ama. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:22. El alcohólico a quien le encanta el licor, el hombre que se deleita en su vida de placeres pecaminosos, el fumador que está empedernido con su cigarro, el que sigue las modas y ama las atracciones de este mundo, todos son pecadores sin esperanza hasta que llegan al punto de aborrecer sus pecados, de reconocerlos y aborrecerlos. Pero nadie puede cambiar de forma de pensar, nadie puede hacer este metanoeo, si no obra en él primero un cambio de naturaleza, y ese cambio de naturaleza no está en nuestras manos lograrlo. Debe pasar de muerte a vida, y el único que puede hacer esto es Dios, por pura gracia, por pura gracia. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, dice Pablo, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros, espiritualmente, sentados en los lugares celestiales, junto a Cristo Jesús. Sexta cosa que produce una fe correctamente enfocada. Nosotros podemos tener fe en muchas cosas, pero el enfocar correctamente nuestra fe es algo que proviene de Dios. Sin Dios no lo podemos lograr. Una fe que solo puede provenir de Dios, quien nos la da como un regalo después de ser regenerados. Primero viene la regeneración, luego todo lo demás. Porque a un muerto yo le puedo dar 1000 cosas, pero el muerto no va a poder hacer nada. No va a poder responder a ningún impulso, porque está muerto. Solo por gracia, sin obras, para que por medio de esta fe podamos ver nuestra condición como es, caída delante del Señor, faltos. Es la fe que nos muestra la justicia de Dios que nos es aplicada solo por creer en la obra de Cristo a nuestro favor y nos enseña a vivir por ella. En Romanos 1:17 Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué fe? La fe que Dios nos da, la fe que Dios nos da. Es la fe que toca nuestros corazones y los quebranta y hace que nuestras almas clamen a Dios por salvación. Conclusión y aplicación. El arrepentimiento es un mandato. Mandato de Dios en Hechos 17:30, como vimos, un mandato de Cristo en Mateo 4:17, arrepentidos, decía el Señor. De Juan el Bautista en Mateo 3:2, que decía lo mismo que el Señor. De los apóstoles en Marcos 6:12, Hechos 2:38, etcétera, etcétera. Todos predicaron acerca del arrepentimiento.
y lo ordenaron como un mandamiento esencial para la fe cristiana, para la verdadera fe. Dios mandó a que se enseñara acerca de esto en todas las naciones. Eso lo registra el Evangelio de Lucas. Mateo 28, 19, 20 lo dice, Lucas 24, 47 y Marcos 16, 15 habla de esto. Es esencial para la salvación. Leíamos el texto con el que comenzamos la prédica. Antes, si no os arrepentís, decía el Señor, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Vale la pena destacar que una de las primeras y últimas palabras dichas públicamente, presten atención a esto, las primeras y últimas palabras dichas públicamente por el Señor tienen que ver con el arrepentimiento. En Mateo 4:17 y Lucas 24:47, siendo que el alma que pecare esa morirá, según Ezequiel 18:4, sabemos que un pecador está expuesto a la muerte eterna. Así que arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados, decía Pedro en Hechos 3:19. Perdón. Es la condición para la remisión de pecados. Ahora vamos a leer Lucas. Cristo murió y resucitó a fin de ¿qué? De que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fue la última palabra, la última frase que Cristo dijo aquí en esta tierra, que se predicase en su nombre el arrepentimiento para perdón de pecados. Lucas 24:47. Una vez que nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios estará dispuesto a borrarlo, no antes. No hay ninguna promesa de remisión de pecados a menos que no nos arrepintamos primero. Cuarto, el arrepentimiento precede toda acción de gracia divina y toda ordenanza cristiana. Si analizamos Lucas 24:47, que leímos recién, arrepentimiento para el perdón de pecados. Hechos 3:19, arrepentíos para. El arrepentimiento precede a todas las demás ordenanzas, como se hace evidente en la palabra de Pedro, que decía arrepentíos y bautícese, pero primero arrepiéntanse. No hay ninguna ordenanza en la Biblia que permita bautizar a los pecadores impenitentes, pecadores que no se han arrepentido, simplemente porque solo pueden bautizarse aquellos que se han convertido a Cristo, aquellos que se han arrepentido verdaderamente de sus pecados y han nacido de nuevo. Quinto y último punto, esto es complicado, no voy a entrar en esto porque ya terminamos la prédica y es algo que da para una prédica muy larga. Cruzando el límite de la gracia para poder arrepentirse, un punto peligrosísimo. Hebreos 6, del 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de las buenas dádivas de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperios. Mientras que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que no puede ser perdonado, estos versículos en hebreo nos advierten que es muy peligroso jugar con la gracia de Dios. A ver si encuentro acá yo. Proverbios 1, desde el versículo 22, dice el Señor, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros
y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Padre Santo, Señor, nuestro buen Dios, nuestro Rey, te damos gracias, Padre, por tu palabra inefable, inerrante. Gracias, Padre, porque sabemos y anhelamos tu pronto regreso. Sabemos que un día volverás a juzgar a tu pueblo y a los que no son tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque has derramado tu misericordia sobre cada uno de nosotros en este día y hoy estamos aquí porque es tu voluntad que estemos escuchando tu palabra que nos reconviene, tu palabra que nos convierte cada día un poquito más, Señor, que nos santifica cada día un poquito más para ir dejando el pecado, para separarnos de aquello que nos llevó a estar separados de ti, a ser tus enemigos, Señor. Pero tú te quisiste reconciliar con nosotros a un costo altísimo que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, de que muchas veces no somos conscientes, Señor, porque costó la vida de aquel santo inmaculado que se dio a modo de cordero de sacrificio por nosotros. Cristo, tu Hijo, que murió en nuestro favor, a través de su sangre, Señor, fuimos redimidos, fuimos comprados por ese precio tan precioso que es su sangre. Fuimos libertados del poder del pecado. Fue expiado nuestro pecado delante de ti. Él ha hecho propiciación, Señor. La paz ha sido entre tú y nosotros. Ha llenado nuestra cuenta con su justicia perfecta, con la justicia de Cristo, cosa que no podíamos alcanzar jamás, Señor. Gracias, porque aún estando muertos en delitos y pecados, tú nos diste la vida. Y esa vida es para que nosotros te glorifiquemos cada día, cada hora, a cada momento, Señor, para que llevemos gloria a tu nombre, porque solo a ti la gloria, Señor, porque solo tú mereces la gloria por esa obra tan perfecta que has hecho en nuestro favor. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias por tu gracia. Gracias por darnos la fe. Gracias por darnos la vida. Gracias por hacernos tus siervos. Gracias por hacernos tus esclavos, Señor, por amor. Ayúdanos, Padre, a ser consecuentes con este favor inmerecido que recibimos y a dar un poquito de gracia a lo que recibimos de gracia. Ayúdanos a predicar esta palabra, estas buenas noticias de salvación a todos los perdidos, Señor, porque no hay más tiempo para ellos. Ninguno sabemos cuándo será el tiempo de que tú nos llamarás a la eternidad. Ayúdanos a que seamos no pecadores por omisión, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre
que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor.